Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceras, es el pilar central de una de las fes más grandes del mundo, la resurrección de Jesús. Y tenemos un material fascinante, que no lo trata solo como un artículo de fe, sino como un evento con implicaciones históricas, teológicas y hasta sociológicas, que de verdad sacudieron al mundo antiguo. Totalmente. De hecho, hay una afirmación en los documentos que lo pone todo en perspectiva desde el principio. Es del apóstol Pablo quien básicamente dijo, miren, si Cristo no resucitó, todo esto es una pérdida de tiempo. Así de directo. Así de directo. La fe sería hueca, vacía, kenon en griego. No es un extra, no es un epílogo feliz. O es el motor de todo o no hay nada. Y esa es nuestra misión hoy, desglosar por qué se le dio esa importancia capital. Me encanta el planteamiento, o todo o nada. Exacto. Vamos a examinar las evidencias que presentan las fuentes y a explorar los significados que esconde. Excelente. Entonces, empecemos a desentrañar este misterio. Y lo curioso es que, según nuestros análisis, el punto de partida no es la tumba vacía. No, para nada. Es mucho, mucho antes. De acuerdo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes insisten en que esta idea de una resurrección no salió de la nada. Los primeros cristianos estaban convencidos de que era el cumplimiento de las Escrituras. Pero, un momento, ¿no es eso un poco como buscar patrones en las nubes? Como forzar las piezas para que encajen. Exacto. Leer textos antiguos y luego decir, ah, claro, se refería a esto. Es una objeción muy válida, y los documentos la abordan. No se trata tanto de encontrar versículos que digan, un hombre llamado Jesús resucitará en Jerusalén. Claro, eso sería demasiado fácil. Sería muy fácil. Se trata más bien de una narrativa, un arco dramático que se venía construyendo en las escrituras hebreas. El ejemplo que aparece una y otra vez es la figura del siervo sufriente en el libro de Isaías. El siervo sufriente. Suena a protagonista de una tragedia, ¿no? Y empieza como una. Totalmente. El texto describe su sufrimiento, su muerte, cómo carga con la culpa de otros. Pero justo cuando piensas que es el final, la historia da un giro de 180 grados. A ver. Declara que después de todo ese sacrificio, verá su descendencia y prolongará sus días. Fíjate, es que la teología de ese texto no cierra si el siervo simplemente muere. Claro, un muerto no prolonga sus días ni ve a su descendencia. Exacto. Un mártir derrotado no ve el fruto de su trabajo. Entonces, la resurrección, desde esta óptica, no es un milagro aislado. Se presenta como la vindicación necesaria de Dios. Como el amén de Dios. Es el amén divino al consumado es de la cruz. Es Dios diciendo públicamente, esta no fue una derrota, fue una victoria. La narrativa exigía esa vuelta de tuerca. Entiendo. Es como la resolución lógica de esa historia. Y dentro de esa lógica está la insistencia en el tercer día. ¿De dónde sale esa fijación con ese número? Es un patrón, casi una firma de estilo, digamos, en la narrativa bíblica que los primeros creyentes identificaron. Las fuentes mencionan varios ecos. El profeta Oseas, por ejemplo, habla de que Dios al tercer día nos resucitará, refiriéndose a la restauración de su pueblo. Y Jesús mismo lo usa, ¿no es así? Correcto, y de forma muy explícita con la señal de Jonás. Ah, claro. 3 días en el vientre del gran pez. Y luego devuelto a la vida, por así decirlo. Incluso hay un eco en la historia de Abraham e Isaac. Abraham viaja 3 días creyendo que va a sacrificar a su hijo, y al tercer día, figurativamente, lo recibe de vuelta de la muerte. O sea que el tercer día ya era como un símbolo. Pareciera que, en el imaginario bíblico, el tercer día es el momento de la intervención decisiva de Dios contra la muerte. Ok, entiendo el argumento teológico. La historia pareciera estar esperando un evento así. Pero bueno, una cosa es la narrativa y otra muy distinta es la historia. Ajá. Y me imagino que un escéptico diría, bonita historia, pero ¿hay algo real ahí? Me llama la atención que las fuentes abordan esto de frente con un método casi científico, ¿verdad? El de los hechos mínimos. Así es. Y lo fascinante de este enfoque es su punto de partida. No te pide que creas que la Biblia es infalible ni nada por el estilo. Al contrario. Ah, no. Dice, vamos a usar únicamente los datos históricos que la gran mayoría de académicos, incluidos los agnósticos y los críticos más duros, aceptan como ciertos. Vaya.
Para que un hecho entre en la lista, tiene que estar respaldado por múltiples fuentes y ser aceptado por más del 90% de los especialistas en el Nuevo Testamento. Es un filtro brutal. Es un estándar de prueba altísimo. Pero, a ver, ese estándar tan alto también podría ser una debilidad, ¿no? ¿En qué sentido? Al filtrar tanto, no nos quedamos con una versión tan mínima de los hechos que pierde todo el contexto y el significado. Esa es la crítica, ¿sí? Pero la idea es construir desde el cimiento más sólido posible. Si podemos explicar estos hechos irrefutables, entonces tenemos un caso muy fuerte. Las fuentes los consolidan en 4 puntos, como las 4 patas de una mesa. El primero es simple y brutal: la muerte de Jesús por crucifixión. Y eso está tan comprobado. Es uno de los hechos más seguros de la historia antigua. No solo lo tenemos en los evangelios, sino que historiadores no cristianos de la época, como Tácito y Josefo, lo mencionan. No hay debate serio al respecto. De acuerdo, primer hecho, murió. El segundo es más psicológico, por así decirlo. Lo es, y es clave entender la distinción. El segundo hecho es que los discípulos sinceramente creyeron que vieron a Jesús resucitado. Ojo, creyeron que lo vieron, no que lo vieron. Exacto. El hecho histórico no es el evento en sí, sino su convicción absoluta de que sucedió. Incluso los críticos más conocidos del cristianismo admiten que los discípulos tuvieron experiencias reales que los convencieron. Y luego ellos debaten qué fueron esas experiencias. Claro, debaten si fueron alucinaciones, visiones de duelo, pero nadie duda de que ellos creían genuinamente que era real. Entiendo, creer algo no lo hace verdad. Pero el hecho es que su creencia era genuina. Y supongo que eso nos lleva directamente al tercer punto, su comportamiento. Exactamente, la transformación de los discípulos. Pasamos de tener a un grupo de hombres aterrorizados, escondidos tras una puerta cerrada, desmoralizados. Con toda la razón del mundo, su líder acababa de ser ejecutado. Claro, de la forma más humillante. Y de repente los tenemos como proclamadores audaces que salen a la calle a predicar este mensaje, dispuestos a ser encarcelados, torturados y asesinados por ello. Hay una frase en los documentos que es muy potente: los mentirosos son malos mártires. Uf, qué buena frase. La gente muere por lo que cree que es verdad, pero nadie muere por algo que sabe que es una mentira que acaba de inventar. Ok, la transformación de los discípulos es un argumento fuerte, pero ellos ya eran del círculo íntimo, digamos que estaban predispuestos. ¿Qué pasa con los de afuera? Los documentos deben mencionar a alguien que no tuviera ningún interés en que esto fuera verdad, ¿no? Y ese es el cuarto hecho: la conversión de escépticos clave. Las fuentes se centran en 2 figuras imposibles de ignorar. Primero, Santiago, el hermano de Jesús. Que no creía en él durante su vida. Para nada. Y de repente, se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Y el caso más extremo: un fariseo llamado Saulo de Tarso. El perseguidor. Un perseguidor violento de los cristianos. Su misión en la vida era destruir este movimiento. Y de la noche a la mañana se convierte en el apóstol Pablo, su mayor defensor. ¿Explicar un cambio tan radical en un enemigo acérrimo? Sin un catalizador extraordinario, Es, históricamente, muy complicado. Me doy cuenta de que en esa lista de 4 hechos a prueba de balas no está la imagen más famosa de todas: la tumba vacía. ¿Por qué se queda fuera? es una pregunta metodológica. No llega a ese consenso del 90%. Se queda más bien en un 75% de aceptación entre los académicos. ¿Qué sigue siendo altísimo para un evento de la antigüedad? Es altísimo. Y aunque no está en el lecho de roca, las fuentes presentan argumentos muy sólidos a su favor. A ver, ¿cuáles son? El primero es lo que podríamos llamar el factor Jerusalén. El mensaje de la resurrección empezó a predicarse en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado y enterrado, solo unas semanas después. Justo ahí, en la boca del lobo. Exacto. Piensa en esto. Si todo fuera un invento, las autoridades tenían la forma más fácil del mundo de aplastarlo. Solo tenían que ir a la tumba, sacar el cuerpo y exhibirlo en la plaza. Fin de la historia. Se habría acabado el movimiento en 5 minutos. En menos. El hecho de que sus enemigos tuvieran que inventar una contrahistoria, los discípulos robaron el cuerpo, es una admisión indirecta de que la tumba efectivamente estaba vacía. Claro. No negaron el hecho. Intentaron darle otra explicación. Es casi un argumento desde el silencio de los oponentes. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Totalmente. ¿Y el segundo argumento? Desde el punto de vista del análisis histórico, es quizá más fuerte. Se le llama el criterio de la vergüenza.
¿De la vergüenza? Sí, se trata de quiénes fueron los primeros testigos según todos los relatos evangélicos. Las mujeres. Ok. En la cultura del primer siglo, el testimonio de una mujer no tenía valor legal. Era considerado poco fiable. Si estuvieras inventando una historia para que sonara creíble en esa época, jamás se te ocurriría poner a mujeres como tus testigos estrella. Nunca. Hubieras elegido a Pedro, a Juan, a alguna figura masculina respetada. Por supuesto. O sea, que la parte que, desde una perspectiva moderna, parece normal, pero que en ese entonces era la más débil del relato, es para los historiadores la prueba más fuerte de que es real. Qué paradójico. Exactamente. Es un detalle tan contraproducente para la credibilidad de la historia en su propio contexto, que la mejor explicación es que lo contaron así, porque así es como sucedió. No estaban creando una historia de relaciones públicas. Estaban reportando un hecho, por incómodo que fuera. Justo eso. Vale, hemos hablado del evento. Pero, ¿cómo era este cuerpo resucitado? Porque los relatos son extraños, ¿no? No es un fantasma, pero tampoco parece una persona normal. ¿Qué dicen las fuentes sobre esto? Ese es uno de los debates teológicos más sofisticados. Por un lado, los relatos insisten en su fisicalidad. Come pescado, le dice a Tomás que toque sus heridas. Claramente no es un espíritu. No, era de carne y hueso. Pero al mismo tiempo atraviesa paredes, aparece y desaparece de la nada. No se comporta como un cuerpo normal. Y ahí está la clave. Por eso, muchos análisis proponen que no fue una simple reanimación, sino una transformación radical. El apóstol Pablo usa un término muy específico, cuerpo espiritual o soma pneumaticon. Espera, ¿cuerpo espiritual? Suena a una contradicción, como hielo caliente. Lo parece, pero la clave está en la traducción. No significa un cuerpo hecho de espíritu. La interpretación que se ofrece es que describe la fuerza que lo anima. Nuestro cuerpo actual es un cuerpo natural, animado por la vida biológica. Ajá. El cuerpo resucitado sería un cuerpo físico, pero completamente energizado y perfeccionado por el Espíritu de Dios. A ver si lo entiendo con una analogía. Si nuestro cuerpo actual es como un smartphone, ¿Me gusta? A ver. el cuerpo resucitado no es un holograma, sino el mismo smartphone, pero con un sistema operativo y un hardware completamente nuevos, que puede conectarse a redes que ni sabíamos que existían. Es una analogía excelente. Sigue siendo un objeto físico, pero sus capacidades son de otro nivel. Es una analogía perfecta. Sigue siendo material, pero es una materialidad transfigurada, adaptada para una nueva dimensión de existencia que ya no está sujeta a la muerte ni a las limitaciones físicas que conocemos. Hay una última capa en nuestros documentos que de verdad me voló la cabeza, la sociológica. ¿Cómo se entendió todo esto? No en términos teológicos, sino en el contexto de los valores del día a día del primer siglo. Y aquí es donde los documentos revelan algo que para nuestra mentalidad moderna es fácil pasar por alto. Vivían en una cultura de honor y vergüenza. ¿Honor y vergüenza? Sí, pero no eran solo sentimientos, como hoy. Eran tu estatus público, tu valor a los ojos de todos, tu calificación social. Como una especie de calificación crediticia de tu reputación. Exacto. Y en ese sistema, la crucifixión no era solo una pena de muerte. Era la aniquilación total del honor de una persona. ¡Wow! Era una muerte de esclavo, el ritual de humillación pública definitivo, diseñado para que nadie te recordara con respeto. Era, digamos, el tuit viral más humillante de la historia. La aniquilación social total, incluso antes de la muerte física. Precisamente. Entonces la resurrección no es solo volver a la vida. En ese contexto, es Dios hackeando el sistema social de la época y declarando públicamente: el veredicto de ustedes no es el final. Mi honor anula su vergüenza. Es una inversión cósmica total. Es una inversión cósmica total. Aquel que fue avergonzado por el mundo es exaltado por Dios y declarado Señor. Para los primeros seguidores, que también eran un grupo marginado y avergonzado, esto fue una bomba social. Les dio un sistema de valores completamente nuevo. Completamente. Donde sufrir por su fe ya no era una derrota, sino una forma de honor. Visto así, tiene un poder increíble. Entonces, resumiendo el viaje de hoy, lo que las fuentes nos presentan es un evento que se ve como el clímax de una larga historia profética. Ajá. Que se apoya en un núcleo de hechos históricos aceptados hasta por los más escépticos,
que redefine lo que significa tener un cuerpo físico y que, socialmente, le dio la vuelta por completo al sistema de valores de su época. Exactamente. La conclusión de los análisis es que la resurrección no es un apéndice, es presentada como el gran sello de validación de quién era Jesús y qué hizo. Una de las fuentes lo resume de forma muy gráfica. La tumba está vacía, el trono está ocupado y la promesa es segura. ¡Qué potente! Es el evento que reorganiza y da sentido a todo lo demás. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, algo que encontré en los documentos sobre iconografía antigua. A ver, En muchas de las representaciones más viejas, especialmente en la tradición oriental, no se muestra a Jesús saliendo solo de la tumba, en plan superhéroe solitario. ¿no? ¿Cómo se le muestra? Se le muestra rompiendo las puertas del inframundo y sacando de la mano a Adán y a Eva. Lo presentan como un rescate, una restauración colectiva. ¡Qué imagen! Y eso plantea una pregunta final. Si el evento central no fue solo un triunfo individual, sino el inicio de una restauración para todos, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver la esperanza y la renovación, no solo para uno mismo, sino en conexión con los demás?